Buenos días con todos. Soy María del Señor Ordóñez Vélez, estudiante del cuarto ciclo de la carrera de Derecho, modalidad de estudios a distancia. El presente video se va a tratar sobre el proceso ejecutivo. Bueno, dentro de lo que corresponde al procedimiento ejecutivo, esto lo podemos encontrar en el artículo 347 del COGEP. Como principal eh, tenemos que manifestar que el procedimiento ejecutivo son títulos ejecutivos, bueno, el procedimiento ejecutivo se basa o está relacionado con los títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer. Entre los cuales tenemos, por ejemplo, la declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente. Tenemos también las copias y la cómputa auténticas de las escrituras públicas. Tenemos también los documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión judicial. Tenemos las letras de cambio, tenemos los pagarés a la orden, los testamentos, la transacción extrajudicial y las demás leyes a las que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos. También tenemos lo que corresponde a la procedencia. Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligación contenida en el título deberá ser pura, determinada y actualmente exigible. Cuando la obligación es de dar una suma de dinero, además líquida o liquidable mediante operación aritmética, es decir, que pueda cuantificarse. Si uno de los elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia de este. Asimismo, se considerarán de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de pagos. Cuando se haya cumplido la condición o si éste es resolutoria, podrá ejecutarse la obligación condicional y si en parte líquida y en parte no, se ejecutará en la parte que corresponde a ser líquida. Si la obligación es en parte líquida, la o el actor acompañará una liquidación pormenorizada siguiendo los criterios establecidos en el título ejecutivo. También tenemos lo que corresponde a los requisitos. Los requisitos de procedibilidad. Bueno, los requisitos los tenemos en el artículo 349 del Código Orgánico General de Procesos, COGEP. Los requisitos de procedibilidad. La demanda deberá reunir los requisitos previstos en las... ya. La demanda deberá reunir los requisitos previstos en las reglas generales de este código, es decir, del COGEP, y se propondrá acompañada del título que reúna las condiciones para ser considerado título ejecutivo. La omisión de este requisito no será subsanable y procederá la inadmisión de la demanda. También tenemos lo que corresponde a la denegación del procedimiento. Esta la encontramos en el artículo 350 del COGEP. Al respecto se refiere, si la o el juzgador considera que el título aparejado a la demanda no presta mérito ejecutivo, denegará de plano la acción ejecutiva. Es decir, no se admitirá la demanda. También tenemos en el artículo 351 el inicio del proceso y contestación a la demanda. Bueno, en este caso, en su articulado refiere a que la o el juzgador calificará la demanda en el término de 3 días. Y si el ejecutante
acompaña a su demanda. Los correspondientes certificados que acrediten la propiedad de los bienes del demandado, con el auto de calificación podrán ordenarse providencias preventivas sobre tales bienes hasta por el valor que cubra el monto de lo reclamado en la demanda, sin perjuicio de los certificados a que se hacen referencia en este inciso. No se exigirá el cumplimiento de los demás presupuestos previstos en el Código Orgánico General de Procesos para las providencias preventivas. También podrá pedirse embargo de los bienes raíces siempre que se trate de un crédito hipotecario. En todo caso, las providencias preventivas a que se refiere este artículo podrán solicitarse en cualquier estado del juicio en primera instancia. El demandado contestará la demanda en el término eh, de 15 días. Y el demandado, al contestar a la demanda, podrá, primero, pagar o cumplir la obligación. Segundo, formular oposición acompañando la prueba conforme con lo previsto en este código. Tercero, rendir caución con el objetivo de suspender la providencia preventiva dictada, lo cual podría ser en cualquier momento del proceso hasta antes de la sentencia. Y cuarto, reconvenir al actor con otro título ejecutivo. También tenemos en el artículo 352 la falta de contestación a la demanda. ¿A qué hace referencia? La falta de contestación a la demanda se refiere a que si el deudor, dentro del respectivo término, no cumple la obligación ni propone excepciones o si las excepciones propuestas son distintas a las permitidas por el COGEP. Para este tipo de procesos, el juzgador en forma inmediata pronunciará sentencia mandando que el deudor cumpla con la obligación. Esta resolución no será susceptible de proceso alguno, de recurso alguno, es decir, no habrá proceso de apelación ni de casación. También tenemos en lo que corresponde al artículo 353 las excepciones que hace referencia que en el procedimiento ejecutivo la oposición solamente podrá fundarse en estas excepciones. Primero, que el título no sea ejecutivo. Segundo, nulidad o falsedad del título. Tercero, extinción total o parcial de la obligación exigida. Cuarto, que la existencia del llamamiento o de auto de llamamiento a juicio por delito de usura o enriquecimiento privado no justificado en el que la parte demandada del procedimiento ejecutivo figure como acusadora particular o demandante del proceso penal y el actor del procedimiento ejecutivo sea el procesado. En este caso de que el auto de llamamiento a juicio sea posterior a la contestación a la demanda, el demandado podrá adjuntarlo al proceso y solicitar su suspensión. También tenemos en el artículo 354 lo que corresponde a la audiencia. Si se formula oposición debidamente fundamentada dentro del término de 3 días, se notificará a la contraparte con copia de la misma y se señalará día y hora para la audiencia única, la que deberá realizarse en el término máximo de 20 días, contados a partir de la fecha en que concluyó el término para presentar la oposición o para contestar la reconvención de ser el caso. La audiencia única se realizará en 2 fases. La primera es de saneamiento, sería la fijación de los puntos de debate y la conciliación. Y la segunda fase de prueba y alegatos. Bueno, en esta segunda fase tenemos que manifestar que se desarrolla en el siguiente orden. Primero se hace el debate probatorio, el alegato inicial,
la práctica de las pruebas y al final el alegato final. Culminada la audiencia, el juzgador deberá pronunciar su resolución y posteriormente notificar la sentencia conforme lo manifiesta el código del COGEP o el COGEP. La audiencia, bueno, de la sentencia que sucede en la audiencia, cabe la apelación únicamente con efecto no suspensivo conforme con las reglas generales previstas en el COGEP. Para la suspensión de la ejecución de la sentencia, el deudor deberá consignar o caucionar el valor de la obligación. Para la caución se estará a lo dispuesto en el COGEP. No será admisible el recurso de casación para este tipo de procesos. Y tenemos finalmente el artículo 355, que son las normas supletorias. Bueno, en todo lo no previsto en este título serán aplicables las normas que corresponden o se efectúan en el procedimiento sumario. Bueno, hasta ahí sería mi exposición en lo que respecta al procedimiento o proceso ejecutivo. Muchas gracias.